¿Eres fan de Friends? ¿Tu personaje favorito era Chandler? Entonces tienes que quedarte a ver este video. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de BookFan. Yo soy Ana y el día de hoy les voy a platicar de este libro que desde el 2020... No es cierto, ya ando cuatropeando los años, pero desde mediados del 2022 supe de la existencia de este libro. Obviamente lo quería leer, pero pues ya saben que uno posterga la compra del libro. Después, yo ya me había hecho la idea de que lo iba a leer en inglés para enterarme pues de su vida, por no decir del chisme. La cosa es que fui a la FIL Guadalajara el año pasado. De hecho, les voy a dejar una tarjetita que va a salir aquí en la esquina, donde les platico los libros que compré. Entre ellos estaban este, porque, y lo tuve que comprar porque dije, está en español. O sea, yo ya me había hecho la idea de que lo iba a leer en inglés. Entonces cuando lo vi en español dije, bueno, pues ya estaba de Dios. Primero les voy a decir lo que este libro no es. No es una linda historia, no es un libro con el que te vas a carcajear con Chandler, no es. Es un libro para que conozcas la vida de Matthew Perry, que para mí, yo ya sabía de sus problemas de adicción, pero al leer sus palabras me hacía un cortocircuito el ver de este lado a Chandler tan sarcástico, tan bromista, tan sus caras, sus bromas. Todo él, el personaje, me hacía reír mucho. Y por el otro lado, estar conociendo la vida del actor. El gran problema de adicción de Matty para los cuates, era muchísimo más grave que Chandler con la fumadera. Este libro, a grandes rasgos, es para conocer la vida de Matthew Perry y para entender por lo que pasa la gente que sufre de una adicción. No quiero hacer una reseña enorme, pero tengo varios puntos. Punto número 1. En este libro vas a conocer a Matty desde chiquito. ¿Quiénes eran sus papás? ¿Cuántos años tenía él cuando se divorciaron? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cómo conoció a ciertas personas clave en su vida para que llegara a ser Chandler? También van a encontrar datos curiosos de Friends, de cómo fue que llegó ahí. Algunas pequeñas, o sea, son embarradas de Friends. No crean que se la pasa hablando de Friends, no. Y de hecho, cuando menciona la serie, muchas veces es para decirte. Y es que, bueno, voy a dejar el libro aquí porque si no, siento que no puedo hablar. Para hacer énfasis sobre su peso, por ejemplo, dice, cuando subía de peso es porque estaba tomando alcohol como si no hubiera mañana. Y cuando estaba muy delgado era porque le estaba entrando a las pastillas. Entonces, por ejemplo, menciona que al final de la 6ª temporada, él se ve muy gordito, o sea, muy cachetón, muy gordito. Y episodio 1, temporada 7, él está así, o sea, chupado completamente. Uno que ya ve los episodios en aleatorio, porque los he visto 100,000 veces y me sigo carcajeando con todos los personajes y todas las escenas, uno ya no se da cuenta de esto. Pero si tú estás viendo la serie cronológicamente, la temporada 6 termina en un continuará. Episodio 1 de la temporada 7 sigue siendo, se supone, la misma noche de donde termina la temporada 6. Entonces, en un par de horas, Chandler adelgazó 20 kilos. Cuando estás viendo los episodios aleatoriamente, ya no te das cuenta. Pero si ves la serie cronológicamente, sí dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo me fui? Lo que no me gustó del libro es que la primera mitad me pareció muy entretenida porque, como el título lo dice, habla un poquito de Friends, habla un poquito, bueno, bastantito, a veces omite nombres, pero en la mayoría de las veces también te habla de con quién estaba saliendo. Entonces estuve muy entretenida buscando a las actrices, o decía, y por esta época estaba haciendo tal película, y yo, ¿cuál película? Entonces San Google, y sí, ajá. Y entonces decía, y ahí estaba tomando alcohol, sí, pues sí se ve gordito. Entonces andaba muy entretenida leyendo y buscando, que si salió con Julia Roberts, que si salió, bueno, un montón de cosas. Pero la segunda mitad del libro se me hizo bastante repetitivo. Yo sé que es su vida y uno no se puede poner exigente de, oye, qué aburrida está tu vida. Yo sé, no me lo tomen a mal, pero como lector me pareció muy, muy repetitivo. Siempre recaía y entonces a rehabilitación.
y entonces las trampas que él hacía para conseguir alcohol, pastillas, y entonces lo movían de clínica, y entonces ya estaba sobrio, y después otra vez y filmaba Friends, y después otra vez recaía, y entonces como que era lo mismo durante muchos años, entonces llegó a ser un poquito tedioso como lector. Como lector, no estoy criticando su vida, él debió de pasarla terriblemente mal, pero como lector me pareció muy repetitivo. También creo que él cuida mucho todo lo que habla de los otros integrantes de Friends. Por ahí menciona un acercamiento con Jennifer Aniston, un acercamiento de parte de ella de decirle, oye, estoy molesta contigo por esto y esto y esto. O por ahí a Lisa Kudrow, de hecho Lisa fue la que hace el prólogo de este libro, menciona también estas reglas que pusieron muy al principio de empezar Friends, de que todos iban a ganar exactamente lo mismo y que cuánto iban a estar cobrando todos, y no, entonces dice, y entonces David fue el que dio esta magnífica idea, pero muy por encima, casi no se metió con ellos. Respecto a Friends, también comenta varias cosas sobre su personaje. Esa entonación característica de Chandler al hacer la serie era una forma de hablar de Matthew desde niño, o sea, desde chavito él hablaba así. Después lo convirtió en una moda y hubo un momento en la serie en que dijo, bye chalecos, y ya no voy a hablar así. Como que también quería que su personaje creciera, que su personaje cambiara. Y tengo que decirles, el libro empieza fuerte. Empiezas a leer las páginas y te está diciendo Matthew que está en un hospital porque le pasó esto y esto y esto y esto y lo otro. O sea, el pobre, en serio, que tocó fondo. Tuvo que pasar todavía por muchas otras situaciones para, por lo menos cuando terminó el libro, estar sobrio. Creo que, yo no sé. Yo espero, es que, o sea, el libro ya abarca COVID. El libro también habla de la reunión de Friends. O sea, realmente siento que lleva sobrio muy poco tiempo. Estoy preocupada por él. Y les digo que el libro empieza fuerte porque te está platicando lo que le pasó, que no les quiero comentar, pero le pasó algo grave. Y dices, ¿cómo está vivo? A lo que voy con todo esto es que también me sorprendió mucho el derroche de dinero, no solo para conseguir sus drogas y pastillas y demás, sino que muchas veces yo no sabía que cuando te estás rehabilitando, cuando estás en tu proceso de sobriedad, no te quitan todo de jalón. O sea, depende de la clínica, pero hay clínicas que te dicen, bueno, te vamos a dejar con estos chochitos, con tanto gramaje, y te lo vamos a ir reduciendo de aquí a 2 semanas. O aquí sí puedes fumar, y en otras clínicas, de plano, absolutamente nada. Entonces, como que cada una tiene sus propias reglas, métodos, en fin. Entonces, me sorprende que él obviamente no podía viajar en un vuelo comercial. Bloqueé la cantidad exorbitante que dijo, pero él estaba en una clínica en Suiza y que se quiso cambiar a Estados Unidos, viajó a Estados Unidos, jet privado, el dineral para viajar. Pisó la clínica y le dijeron, no, aquí no puedes fumar. Y dijo, no, es que yo me voy a matar si no fumo. O sea, aparte de que no tomo y no mis pastillas y no nada, no fumo. Entonces, así, con la misma, se regresó a Suiza. Es así de, ¿qué? Porque además ahí te dice, gasté tanto. Y tú, ¿cómo? ¿Cómo gastaste tanto nada más para fumar? La verdad es que el libro empieza ya con el final. Te deja en suspenso y te empieza a contar de su infancia y que salió con no sé quién y entonces Friends y y ya que vas a llegar al final del libro, regresa a resolver esa situación tan crítica en la que estaba. La verdad es que yo hoy me doy cuenta que no había leído mucho sobre adicciones, entonces creo que este libro tiene una forma de explicar la forma de pensar de las personas con este problema de adicción. Te hace sentir empatía por el sufrimiento, por los pensamientos que tienen, porque en el caso de Matthew, eran sus pensamientos y su falta de autoestima y quizá también hay algo científico, porque cuenta algo de cuando él era bebecito, que dice, ese doctor no debió de darme tal cosa. Entonces, como que hay varios componentes que él adjudica a su adicción. Y todo lo que hacen por intentar sentirse un poquito mejor. Todas las consecuencias a su cuerpo, ya ustedes se enterarán, pero al final del libro decía, tengo un intestino de un hombre de 90 años. Yo ya no puedo fumar un solo cigarro más porque me muero. Tenía no sé cuántas cirugías hechas, no sé cicatrices en el estómago de 15, 20 centímetros.
y lo dice por ahí también, es como ir a una guerra autoinfligida. Entonces está muy cañón el libro por esa parte. En algunos cachos me hizo reír porque ese sarcasmo de Chandler lo leí en Matthew, pero por el otro lado también me hacía sentir triste porque tú ves en la pantalla a un personaje risueño que te hace reír, ves sus caras, ves cómo interactúa con los otros, pero cuando lees lo que realmente él estaba viviendo, por lo que estaba pasando, lo que estaba sufriendo, es cuando te hace este cortocircuito de decir, es que, ¿cómo es posible? Ya para el final del libro, lo sentí un poco de superación personal el libro. Conoció a un hipnotista y entonces el hipnotista lo medio ayudó a dejar de fumar y te empieza a hablar mucho de Dios y que empezó a ayudar a gente. Entonces, esa parte como que no me la esperaba, pero al final dije, no, pues sí. Creo que es normal que una persona se aferre a algo, en este caso, la fe. Para terminar esta reseña, solamente quiero decirles que es un libro de experiencias personales. La lucha contra la adicción, la depresión, nos cuenta de sus relaciones amorosas y también nos habla sobre su carrera en Hollywood. Yo sentí una lectura honesta, que en varios puntos fue un libro que me conmovió. Como que puedes ver y vuelvo a lo mismo, ves el lado vulnerable del actor y no te hace match con lo que estabas viendo en la tele. Te cae el 20 de que al final, aunque es una figura pública y tiene un montón de dinero, la realidad es que es un ser humano con graves problemas. Es un libro bastante claro, bastante directo, te dice las cosas como sucedieron, como fueron, no está intentando quedar bien con nadie y probablemente, si al igual que yo ustedes no habían leído mucho sobre adicciones, creo que con este libro terminas comprendiendo un poco cómo funciona la adicción. Pues así mi lectura de el actor de Friends, Matthew Perry. Si creen que a alguien le puede interesar este libro, compartan el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye bye.